La incorporación del licenciado Óscar Padrón Fabre representa un reconocimiento a su destacada labor como historiador, como docente e investigador, con una extensa producción de libros, conferencias y estudios que han contribuido a difundir la historia y la cultura uruguaya desde el interior del país. Este nombramiento simboliza también una apertura de la Academia Nacional de Letras hacia el interior de nuestro país, valorando a quienes, como licenciado Padrón Fabre, trabajan con constancia en la investigación, la docencia y la difusión cultural, cuya trayectoria y compromiso representan con orgullo la fuerza cultural de nuestro departamento. Comenzando la parte oratoria, solicitamos al señor Intendente de Durazno, doctor Felipe Albortadrid, que haga uso de la palabra. Muy buenas noches. Hola, ahora sí. Muy buenas noches a todos los presentes. Muy buenas noches, señor historiador Gerardo Caetano, en tu nombre a la Academia de Letras del Uruguay. Querido amigo Óscar Padrón Fabre, gracias también a ti por generar esta instancia en la cual, como duranenses, realmente estamos muy honrados. De alguna manera, tengo que ser agradecido de ser contemporáneo tuyo, creo que todos lo estamos. Por supuesto que aquel dicho que nadie es profeta en su tierra, aquí no corre, porque realmente tenerte entre nosotros, que hayas hecho esta carrera inmensa que seguís haciendo sin parar, que te veamos caminar por nuestras calles, que te detengas con tu generosidad a conversar con cualquiera de nosotros para aportarnos desde tu sabiduría, pero también desde tu humildad, desde tu humanismo, es lo que hace que hoy esta sala esté abarrotada de gente que quiso venir aquí a acompañar. Lo lindo de todo esto es que todo lo has hecho desde aquí, desde tu tierra, desde el terruño que tantas veces, tanto tú como Reyes han hablado. Y lo has hecho con brillo, no necesitaste irte a ningún otro lado para que te calificaran o para que te dieran la bendición. Lo hiciste desde acá, con tus convicciones, con tu trabajo incansable, con tu investigación seria. Y has logrado que yo no tuve la dicha de ser alumno tuyo, pero a ti te consta que todas las semanas trato de robarte algunos minutos de esas clases que no pude participar. Y siempre estás ahí. Y tendría mil cosas para contar y para decir. La última que me pasó contigo fue cuando, en mi visita a Córdoba, que tenía que dar una breve exposición sobre todo de nuestro Durazno, y yo quería darle contexto, quería darle fuerza. Y se me ocurrió preguntarte y me dijiste, justo hace unos años escribí un ensayo, Durazno, la Córdoba que nos fue. Y no precisé que me dijeras más nada porque me iluminaste el camino y en base a eso trabajé en la idea. Recuerdo también una vez, siendo presidente de la Junta de Durazno, organizamos un evento para homenajear a la cabaña nacional, a la cabaña duraznense, la genética de excelencia. Y evidentemente que hubo un cortocircuito y tú que ibas a ser el orador principal no estabas avisado. Y se me dio por llamarte para confirmar que en 10 minutos teníamos el evento y me dijiste, mirá, se ve que se traspapeló porque yo no estoy enterado. ¿Cómo me digo?
Pero no importa, estoy a 2 cuadras, ya voy para ahí. Y se armó un discurso magistral que todos los asistentes, que eran más o menos el número que está aquí en la Junta, valoramos, agradecimos y realmente le dio ese toque de brillo que la ocasión ameritaba. Lo que más me gusta de ti, Óscar, es que no es solamente hablar del pasado, es hablar de identidad, que es muy importante, del terruño que ya comentaba, de quienes nos antecedieron, pero siempre con la mirada puesta en el futuro, siempre con la mirada puesta en el futuro, y además una mirada optimista del futuro. Y entonces ahí se cierra ese círculo de un gran académico, pero también de un ser humano que guía, una persona que nos marca el camino y que nos dice: no nos atemos a los dogmas, no juzguemos el pasado con los ojos de hoy y construyamos el futuro. Y eso es un mensaje muy poderoso. Hoy el pueblo de Durazno se pone de pie para agradecer, para homenajear y para aplaudir a uno de sus mejores. Felicitaciones, Óscar Padrón Fabre. Acto seguido, hará uso de la palabra el presidente de la Academia Nacional de Letras, el académico, doctor elector y politólogo Gerardo Caetano. Buenas noches. Bueno, ¿qué decir? La verdad que es una ocasión maravillosa, es un hito para nuestra academia. Nuestra academia se funda por decreto ley en el año 1943, o sea, tiene más de 80 años. Y queremos relanzar una orientación que yo creo que es una orientación absolutamente decisiva para el futuro del país. No es discursiva, y el ejemplo es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos recibiendo no solamente a uno de los mejores de la gente, estamos recibiendo a uno de los mejores uruguayos. Estamos recibiendo nada menos, y en Durazno, porque de eso se trata, a mi querido amigo, pero a mi admirado Óscar Padrón Fabre. Ustedes saben que Durazno tiene una muy rica historia, no necesito decirlo. Es una ciudad cargada de marcas del pasado. Juan Justina de Rosa, que me acompaña junto con Magdalena Coll, me preguntaba cuando veníamos por aquí qué especial tenía la catedral de Durazno, después, nada menos que el Eladio 10. Es una señal sobrecogedora. Esta semana para nosotros fue sumamente importante. Tuvimos una intensa actividad. El martes relanzamos en una nueva edición 1000 dichos, refranes, locuciones y frases del español del Uruguay. Y a partir de este libro maravilloso, de la revisión de este libro maravilloso,
quisimos homenajear a alguien como José María Gualdía, una figura gigantesca que murió este año, de acuerdo a la cédula, a un mes de cumplir los 100 años. Pero, como ustedes saben, muchas veces, sobre todo en el interior del país, la oficialización del nacimiento demora, se hace de otra manera. Por ejemplo, fue el caso de José Mujica, que por la cédula murió a pocos días de cumplir 90 años, pero que en su memoria y en la memoria familiar ya había cumplido los 90 años. Ayer, en la sede de la Fundación Mario Benedetti, incorporamos a una nueva académica como Tatiana Oroño, en el marco de un acto realmente formidable. Tatiana Oroño, una poeta. Y hoy, y quiero dejar esta marca de rumbo, hoy no es solamente la incorporación de otra, es también la profundización de una pauta que queremos continuar, que queremos profundizar, radicalizar en el mejor de los sentidos, ir a la raíz, que es, bueno, la descentralización también, y tal vez sobre todo, tiene que ser cultural. Y los primeros que tienen que incorporar esa dimensión son los montevideanos, que muchas veces vivimos con un sentido de frontera equivocado. Como diría Netol, tenemos la visión de frontera transatlántica y por eso cometemos el error gigantesco de decir que nos vamos para afuera cuando nos vamos para adentro. Y tenemos que reorientar, hoy tal vez más que nunca, la mirada hacia el adentro, la mirada hacia el territorio, incluso más allá de las fronteras, no para quitarle vigor a nuestra nación, que portamos con enorme orgullo, sino para compartir esa soberanía que, para ser defendida hoy, tiene que asociarse con sus vecinos. Y hacerlo desde una visión integral de la cultura, en donde, bueno, nuestro rol fundamental es no conservar, sino incorporar esa vida intensa, inacabada e inacabable del lenguaje, de esa lengua maravillosa que portamos con orgullo, el español, la lengua materna de más de 630 millones de personas. Hace muy poco participamos en el Congreso Internacional de la Lengua, realizado en Arequipa, la ciudad natal, nada menos que de Mario Vargas Llosa. Y tuvimos una convención previa en Lima, a propósito de algunos núcleos que hoy marcan la brújula fundamental del horizonte estratégico del español, la inteligencia artificial, la interculturalidad, la manera de asociar la diversidad, que es una lengua, con la protección que requiere comunicación. América Latina ha sido uno de los continentes con mayor número de lenguas. Estuvimos en Perú. Había 200 lenguas ancestrales. Hoy solamente quedan el español que vino con la conquista, que eran dos lenguas fundamentales
de la etapa precolombina, prehispánica, que es el aymara y el guaraní, y queda de alguna manera algunas otras escenas de lenguas en la selva. Y hay que vitalizar el español, pero hay que cuidar esas otras lenguas. Y la única manera de cuidarlo, sobre todo de América Latina, es desde la genialidad de la mezcla. Hemos sido siempre mezcla. Nuestro barroco no es la copia del barroco español. Es una construcción nueva. Para hacerlo, necesitamos afirmar identidades. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de parecerse y diferenciarse, de un doble movimiento. Para ser uruguayos, como somos, necesitamos parecernos, comunicarnos, encontrar signos de pertenencia común, pero también preservar diversidad. Por ejemplo, aprender cómo no se habla igual en las regiones y en los departamentos del país. La semana que viene, Magdalena Kohl y un grupo internacional va a estar justamente en una operación, en una aventura maravillosa. Va a estar recorriendo el país, buscando esa dimensión de las aulas, esa dimensión de la diversidad, que este país, que solemos ver tan homogéneo, revela en su diversidad. Y diversidad es un signo de vitalidad. Pero para hacerlo, tenemos que afirmar también nuestras razones para seguir juntos, para andar juntos, incluso con otros. En el guaraní hay dos palabras para referir a nosotros. Una es oré, que es nosotros contra los otros. Y otra es ñandé, que es nosotros con los otros. Hoy, para inscribirnos en este mundo tan incierto, necesitamos ñandé en América Latina. Y ni que hablar que necesitamos ñandé en Uruguay. El primer signo de nuestra pertenencia nacional es la república. Nosotros reivindicamos la nación como república. Para nosotros el presidente es el presidente de la república, no es el presidente de la nación, es el presidente de la república. Y nuestro banco país es el banco de la república, no es el banco de la nación. Y esto que podría alguien calificar como un particularismo provincial, no lo es. No lo es. Es un signo de vitalidad de nosotros. Una muestra. Queríamos que hoy estuviera entre nosotros mi amigo, el presidente, porque para nosotros quienes han ejercido por el voto popular, el soberano, quienes han ejercido la primera magistratura, son presidentes. Por eso digo, el presidente, Julio María Sanguinetti, quería que usted estuviera, y él quería estar. Lo que pasa es que el presidente a sus 89 años está demasiado vital. Entonces hoy tiene, en la mañana tuvo una actividad periodística y en la noche está presentando un libro en una galería de arte de Montevideo. Pero no quería estar ausente, como lo sabe nuestro querido amigo Oscar. Y entonces le envía a Oscar Padrón Fabre esta carta, que yo voy a leer y entregar. Es una carta personal para Oscar. Estimado amigo, su trabajo, infatigable labor de años, ha adquirido en estos últimos tiempos una justa resonancia, que proyecta luz sobre esa labor que desde el ombligo geográfico de la República le ha revelado al país aspectos oscurecidos de su identidad histórica.
ha rescatado al mundo guaraní, sepultado por la mitología charruista, lo que ha significado también evocar ese pasado indígena. Ha tratado a estos legendarios charrúas con respeto, pero con verdad histórica, sin la contaminación literaria tan al uso. Nos ha traído hasta el hoy al Durazno antiguo, con la enorme riqueza de su pasado. Nos ha banderilleado a los montevideanos con una constante reivindicación descentralizadora de buena estilo. Y por si fuera poco, le ha mostrado al Uruguay el rol fundacional de Fructuoso Rivera en la configuración institucional, el antiquismo que, luego de ver desvanecida la utopía confederal, bajo su liderazgo se hizo posible en una república independiente. A la labor intelectual le ha añadido, con su empeño duraznense, una pionera producción editorial y años de fructífera conducción del Museo Histórico de la Casa de Rivera. Y no sumo más cosas, como podría, para hacerle simplemente llegar mi regocijado reconocimiento por la distinción que recibe. Con amistad, Julio María Sanguinetti. Como tal vez ustedes recuerden, en el entorno del último 25 de agosto tuve un problemita con Don Frutos. En una exposición tuve un error. Bueno, ¿quién no tiene un error? En una exposición de 45 minutos me editaron 2 minutos. Bien. Yo, como historiador, no necesito pensar igual que mi querido y admirado Oscar, ni sobre Rivera ni sobre ningún otro tema, para sentirme su admirador profundo, para sentirme parte con él de ese nosotros nacionales y para sentir la deuda enorme que le tengo y le quiero seguir teniendo como historiador, como investigador del pasado nacional. Y no necesito, para ser amigo del presidente Sanguinetti, pensar como él. No, necesitamos ser ciudadanos, nosotros con otros, y afirmar eso que es infinitamente mayor que es lo que nos une, de eso infinitamente menor que es lo que nos separa. Y ahí está el rumbo. Y yo creo que la impresionante producción y la impresionante labor de Óscar Padrón Fabra y esta señal vigorosa de una sala repleta en Durazno, en el ombligo de la nación, en la sala Juan Antonio Lavallée, a unos pasos de una iglesia marcada por el genio de Diez, en relación a alguien como Óscar Padrón Fabra, que es nuestro gran erudito sobre los frutos, nos revela ese rumbo. Nuestra academia quiere transitar ese rumbo. Y para transitar ese rumbo, volvemos a las raíces. Las raíces es que para entender al Uruguay tenemos que mirar para adentro, no para quedarnos allí, sino para mirar mejor hacia afuera. La obra de Óscar Padrón Fabra es realmente impresionante. Para mí es uno de los honores más grandes que pueda tener como académico, como presidente de la Academia Nacional de Letras, haber impulsado y estar hoy regocijado por la incorporación de este maestro a nuestra institución. Podría citar la enorme trayectoria de Padrón Fabra, sus enormes aportes en materia
en varios asuntos de la historia nacional. Yo ocupo el sillón Carlos Rey. Ocupo el sillón Carlos Rey. Quiso la casualidad que hoy pueda recibir nada menos que a uno de los... No, hay que ha estudiado más y mejor a Carlos Rey. Una figura como todas, con sus luces y sus sombras, con sus controversias, con su grandeza, con sus marcas de la historia, que, como bien decía el intendente, nunca deben ser juzgadas desde una perspectiva anacrónica. El gran pecado que los historiadores siempre queremos evitar. Juzgar otros tiempos, otros personajes, otras épocas, con la mirada intencionada del otro. Yo comparto con Óscar el oficio de historiador, que es un oficio milenario, que no proclama verdades, maneja hipótesis, que son explicaciones probables, siempre provisorias. Son, como decía el gran Brodel, barcos que sirven para navegar, ni más ni menos que eso. Desde documentos, nosotros no tenemos ese oficio maravilloso de los narradores. Nosotros, para decir algo, y valga si lo hace don Óscar, tenemos que, como decía un gran profesor que tuve, Rogelio Britos, los historiadores, para darse el grano, tienen que saber mentir. Tienen que saber mentir. Bueno, Óscar, como los buenos historiadores, tiene que tener 1 kilo de documentos para mostrar el grano. Y por supuesto, como decía otro maestro, Juan Pibel, devoto, siempre guardamos los mejores documentos para la réplica. Lo cual nos hace peligrosos. Ojo con los historiadores. Siempre guardamos los mejores documentos para la réplica. Pero los documentos no hablan solos. Y tienen que ser impactados con preguntas, con asuntos, desde preguntas que cambian como cambian las generaciones. Nunca se terminará de preguntar a un pasado. El pasado justamente tiene esa tensión que los historiadores, y no monopolizamos el relato de ninguna tribu, hay muchos oficios que trabajan con el pasado. Nuestro rol es cumplir esas reglas y contribuir a una tarea mucho más plural, que es reconstruir desde documentación y desde preguntas nuevas ese pasado. Óscar Pradrón Fabre es realmente un maestro de historiadores. Ha sido también un ciudadano comprometido con las causas republicanas. Ha sido también alguien muy comprometido con la enseñanza. Ha sido y es un activísimo agente cultural, que además se ha afirmado desde su territorio. Por eso, hoy venimos a Durazno para brindarle nuestro homenaje y para incorporarlo, para incorporar a ella su vitalidad, a sus redes, a sus historiadores, compañeros de la región, a que contribuyan con nosotros a esa tarea maravillosa, que es, bueno, participar de esa vida activa de la lengua, de esta lengua que compartimos, reconocer en ella los registros de diversidad que la enriquecen, no la bloquean, y definir una pertenencia cultural que es el motor decisivo de todas las tareas que tenemos hacia adelante. Por eso, Óscar
tengo un enorme placer, un enorme regocijo en ser hoy el vehículo de esta incorporación que para nosotros, quienes hoy estamos en la aventura de la Academia Nacional de Letras, es de alguna manera una ayuda, una marca absolutamente cargada de tiempo. Por eso, muchas gracias, querido amigo. Y nosotros, cuando incorporamos a un académico, primero le damos regalos, como corresponde. Le vamos a regalar, seguramente ya lo tiene, pero esta es la última edición, la reedición de 1000 dichos en el año en el que José María Valdía, que supo ser integrante de esta academia, falleció. Le regalamos la revista de la Academia Nacional de Letras, su último número de diciembre. Le damos nuestro pin. Yo soy espantoso poniendo pin, que voy a pinchar, no es el caso. Y te vamos a hacer entrega del diploma que confirma simbólicamente tu incorporación a nuestra vida. Muchas gracias. ¿Y Cuando- después los regalos? Bueno, después viene el salario, pero lo discutimos después. Ahora viene el pago. Cuando hablamos con Óscar hace unos días del diseño de esta ceremonia, yo le preguntaba cómo te presento, Óscar. Y en esa humildad que lo caracteriza, él decía, no hablé mucho del currículum. Y yo voy a pelear al sentimiento de rebeldía, Óscar, y no te voy a hacer caso. Es muy extenso el currículum de Óscar. Traté de resumirlo, y si bien todos los que estamos acá lo hacemos en reconocimiento a Óscar y conocemos más que de sobra su trayectoria, pero también para que tomemos conciencia de la importancia de alguien que se ha destacado a nivel nacional y que es orgullo de todos los duranenses. El licenciado Óscar Padrón Fabre es investigador en historia uruguaya y regional, así como en patrimonio cultural, docente en enseñanza media y terciaria, licenciado en historia por la Universidad de la República y ha realizado diversos cursos de especialización en áreas como historia, patrimonio cultural y museos en Uruguay, España y Bolivia. Fue director de museos de la Intendencia de Durazno, también director de cultura, integrante de la Comisión de Patrimonio Cultural Departamental, director del sello editorial Tierra Adentro, dedicado a la temática histórica y cultural. Ha actuado también como asesor en temas históricos y patrimoniales para empresas públicas y privadas. Fundador de la Junta Regional de Historia y Estudios Conexos de Durazno y miembro de número del Instituto Histórico y Geográfico de Uruguay. Miembro correspondiente del Instituto Histórico y Geográfico de Río Grande del Sur y de otras instituciones académicas del exterior. Integra también instituciones dedicadas a estudios sobre el pasado de Uruguay y la región. Resultado de sus investigaciones son varios los libros y numerosos artículos publicados en revistas especializadas de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Italia, México y Perú. Esto es solo un pequeño resumen del extenso currículum de Óscar, y me da mucha alegría que en
En el discurso que nos regalaba el presidente de la Academia se mencionará esa visión que hay que tener del Uruguay, de Montevideo hacia el interior. Porque si hay un luchador incansable de esa mirada que siempre lo está diciendo en las entrevistas o en algún discurso, es el licenciado Óscar Padrón Fabri. Y Óscar, en tu discurso de ingreso a la Academia, has elegido el tema de Carlos Reyes y el gaucho florido, y todo este público está expectante de escucharte. Felicitaciones y te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Señor Intendente Departamental, muchas gracias por su presencia, por las palabras. Autoridades departamentales presentes, ex intendentes que también están, los integrantes de la Academia Nacional de Letras con su presidente Gerardo Caetano y una infinidad de amigos. Hay gente que se ha venido de Sarandí del Chi, de Sarandí Grande, de Florida, de Flores, de Las Brujas, de Paso de los Toros, de Carlos Reyes, no sé si dije Flores, sí, pero ahí me debe estar aquí, Montevideo, gente que vino también de Montevideo, que nos adoptamos en algún momento como vecinos de Durazno, levantan vuelo, pero el Durazno queda en algún lugarcito del alma. Una alegría enorme de estar con ustedes. Le puede decir Gerardo que le dije, déjamelo pensar, porque estoy en una edad donde ya tengo el sol en la espalda, como decían antiguamente, y entonces trato de establecer prioridades, porque lamentablemente siempre tuve el defecto de crear mucho más proyectos que los tiempos disponibles para completarlos. Y conmigo mismo estoy muy atrasado, muy atrasado. Pero bueno, a los pocos días le dije que sí, y fundamentalmente le dije que sí por de alguna manera que fuera también una caricia y un reconocimiento a Durazno. Y lo digo siempre y es realmente, sale de mi corazón, que tal vez alguien puede crear y producir en el desierto. Yo no sabría hacerlo. Y Durazno para nada fue un desierto. Y siempre he contradecido esa frase que hoy pronunció el intendente de que nadie es profeta en su tierra, porque yo sería un enorme ingrato si expresara algo así. Y elegí esta sala, aun cuando el intendente me dijo teatro español, y no niego todo lo que simboliza nuestro teatro español. Pero elegí esta sala porque en esta sala, en el año 1983, cuando había una comisión de cultura, me llamaron, quería que diera una charla. Yo le dije, ¿si damos 2 días seguidos una charla? Bueno, y esas 2 primeras charlas de un joven Óscar Padrón totalmente desconocido, contaron con una sala llena de la Casa de la Cultura, que estaba acá. Y desde ese momento, desde esos mediados de 1982, hicimos una infinidad de actividades y siempre el público duranguense estuvo acá. Algunas eran actividades donde yo hablaba, otras eran actividades que organizábamos. Acá presenté el libro de muchos autores duranguenses acompañándonos, y esta sala entonces es testimonio de ese enorme afecto de Durazno hacia mí, y que yo no hago otra cosa siempre que agradecer. Y alguna vez, y por ahí anda Dina Di Napoli, hablábamos de que pueblo chico, infierno grande. Bueno, esa es una de las caras de la aldea. Toda aldea tiene una cara así. Acá, cualquiera que pasa, le hacemos la radiografía enseguida, ¿verdad? De su linaje y de su currículum vitae. Pero también cuando ese vecino necesita algo,
o está enfermo, o uno piensa que le puede dar una mano, ese vecino también de la aldea recibe esa caricia o ese afecto o ese acompañamiento. Entonces, pensemos también que esas aldeas tienen otra cara, donde la dimensión humana muchas veces se vive con gran intensidad. Como en este momento, que yo traté de prácticamente no hacer casi invitaciones para no comprometer, porque esta sala tiene límites en su capacidad, y se me ha aparecido un rosario de amigos, de exalumnas y alumnos que saben que los quiero mucho. Por supuesto, el agradecimiento, y no quiero extenderme, a mi familia, a mis hijos, que por allá anda uno de ellos, Alfonso, con su compañera, y a Eve, que vaya si me ayuda y me da una mano fundamental en todo lo que yo hago. Y la hago resonar mucho, eso indudablemente. Bueno, amigos, no quiero extenderme mucho y voy a comenzar a leer, que no es, ustedes saben que no es mi característica, pero la ocasión lo amerita. En un ya lejano 1982, comencé a dar clases en el liceo de la localidad de Carlos Reyes, más conocida como Molles, por ser el nombre de la estación del ferrocarril que le dio origen. Hasta entonces el nombre Carlos Reyes no me decía casi nada, más allá de saber que había sido uno de los destacados escritores de la denominada generación del 900. La carga horaria como docente era baja, por eso también sumé la enseñanza de la guitarra. Aún así me quedaba tiempo disponible, pues la frecuencia de los ómnibus era escasa. El que dediqué entonces en ir a hablar con vecinos ya mayores, algunos casi centenarios, para recoger sus testimonios. Dos temas centraron mi interés: la búsqueda de descendientes de indígenas, que iba a concluir en Sangre Indígena en el Uruguay 4 años después, y la historia de Durazno, con el propósito de continuar la labor realizada por figuras como el doctor Huáscar Parayada y el profesor Pedro Montero Flores. Vecinos y vecinas de esa población se abrieron generosamente a contar las historias guardadas en la familia, recibidas de padres y abuelos. En esos diálogos que siempre recuerdo con especial afecto, comenzaron a aparecer mencionados dos Reyes: el viejo Reyes, o Reyes el padre, y por otro lado, Reyes el hijo, o Reyes chico, o en menos casos, Reyes el escritor. De Reyes el padre era lugar común que manifestaran: fue un gran trabajador, comenzó pobre y terminó con una fortuna inmensa, ayudó a mucha gente, por él fue que llegó el ferrocarril a Molles. De Reyes el hijo recogí más referencias. Algunas de ellas decían: tuvo una fortuna y tiró la plata, era muy inteligente, pero tenía una locura bárbara. Era muy buen tirador con armas de fuego. Desde chico le hacía a sus amigos ponerse una lata o botella en la cabeza y les tiraba sin errar nunca. No exagero, si acá hay mentira, reclamen en Carlos Reyes. Le gustaba mucho la música española, traía artistas a su estancia que llegaban en ferrocarril hasta Molles. Algo que llamó la atención desde el primer momento: los vecinos, cuando me hacían sus relatos, no parecían estar rememorando cosas perdidas en el tiempo, sino sucesos casi cercanos. Un episodio se repetía en todos los casos: era la balacera que tuvo Reyes el hijo en la estación. Ahí está la estación
y el hotel que hizo construir enfrente el viejo Reyes como hotel y posta de diligencia. Y entonces ahí decían respecto a este episodio violento: se enfrentó a 3 y los mató. Fue complicado por un problema de tierras. Se agarraron a balazos de noche, los mató a los 3. El sobrino Nessi cayó muerto entre la estación y el liceo. Un día fui llevado a ver un mueble verde que existía en la estación. Se notaba que le faltaba un trozo en uno de sus cantos. Y me dijeron, ese pedazo se lo arrancó una de las balas del tiroteo de esa noche. Claro, después venía la tarea del investigador, colocando todo ese corpus de oralidad sobre el seguro piso de la cronología histórica. Fue entonces que, lecturas e investigación mediante, supe que Reyes padre se había llamado Carlos Genaro Reyes Lorenzo y que había nacido en San Carlos. Por eso llamó a una de sus estancias La Carolina. Fue hijo de Genaro Reyes, natural de Manchester, dice algún registro parroquial, y de María Lorenzo, una carolina de raíces azorianas. Carlos Genaro había nacido en 1825. Estamos para las coincidencias, porque estamos en el bicentenario de su nacimiento. Falleciendo en Montevideo en 1886. O sea que en 1982, cuando yo estaba en Molles, hacía casi un siglo que había fallecido, y las historias que me contaban de él podrían ser de 120 o más años atrás. Un poco menos de antigüedad, podemos decir, tenían los relatos referidos a Reyes hijo. Sin embargo, un día localicé en la prensa cuándo había ocurrido el hecho de sangre en la estación, y había sido en la noche del 2 de julio de 1898. 84 años habían pasado desde aquella noche trágica en Molles, pero se mantenía viva en la memoria con tanta claridad. Fue así que, a través de esa presencia latente que encontré en Molles, me introduje más de 4 décadas atrás en el universo reyliano, el universo de Carlos Genaro y de Carlos Claudio. Desde entonces la trayectoria de ambos ha sido para mí un especial objeto de estudio. En esas conversaciones, que acá hay algunas de las publicaciones, las primeras publicaciones que hice sobre Reyes. En esas conversaciones que he evocado, un día uno de los testimonios me dijo, ¿usted leyó Gaucho Florido? Le respondí que no. Bueno, usted que se interesa en Reyes, léalo. Ahí está todo lo que hacía el padre, cómo eran las estancias de aquellos tiempos. Por supuesto, lo apunté como tarea pendiente. Fui progresivamente leyendo la obra reyliana y un día llegué al Gaucho Florido. Es una novela que publicó en 1932, cuando Carlos Claudio tenía 64 años de edad. Había nacido en Montevideo en 1868, pero muchas veces se lo identificaba como duraznense, por haber desarrollado aquí buena parte de su labor. Incluso en su niñez y juventud vivió por temporadas a una cuadra de aquí. El actual edificio de la escuela número 2 era la Casa de los Reyes. Precisamente en ese año 1932, nuestro escritor Orlando Aldama, desde las páginas del Pago, bregaba para que Durano le rindiera un homenaje a Reyes, por ser, decía Orlando, su departamento. Era un hombre que había tenido una vida intensa y difícil, pese a las apariencias. Por la fortuna que tuvo, se lo calificó muchas veces de niño bien en su juventud y de bon vivant en su
adultez. Sin embargo, merece recordarse que perdió a su madre cuando tenía 8 años. Sus únicos 2 hermanos, menores que él, fallecieron también a corta edad. Y su padre muere de cáncer cuando Carlos Claudio tenía 17 años. En un lapso de 9 años quedó absolutamente solo. Ahí está Reyes Claudio, el mayor, acompañado de sus 2 hermanitos. Uno de ellos murió de enfermedad y el otro murió a la salida de la escuela, corriendo una carrera con el petizo, se cae y se golpea contra un poste y muere. Respecto a su fortuna, es cierto que heredó mucho capital, pero era solo una fracción de lo que su padre poseía al fallecer. Esta sensible disminución se produjo por la generosidad del testamento, que dejaba una enorme cantidad de beneficiarios, dando en la época lugar a comentarios y suspicacias. En concreto, cuando asumió el control directo sobre la herencia, esta se había reducido sustancialmente. Un gran tajo judicial le llamó él. Tras esa buena experiencia, dice su biógrafo Luis Menafra, y cito, intuye la idea que el hombre lucha constantemente contra un mundo hostil, encarnado en el destino implacable. Su primer libro por la vida, escrito en 1988, con menos de 20 años, fue una forma de venganza hacia quienes hacía responsables de su situación. Después él mismo trató de hacer desaparecer esa edición por completo y hoy existen muy pocos ejemplares de ese libro. Posteriormente vinieron muchas de sus obras más conocidas, solamente algunas. Beba de 1894, La raza de Caín de 1900, La muerte del cisne de 1910, El terruño, que hoy lo mencionaba el intendente, de 1916, y El embrujo de Sevilla de 1922. Por varias razones, Reyes fue una figura singular y polémica en su tiempo y en las décadas posteriores a su muerte. Muchos han abordado el análisis de su obra con notables variaciones en el juicio sobre ella. Entre los autores uruguayos pueden mencionarse, omitiendo muchos nombres, y voy a mencionar solo los apellidos: Crispo Acosta, Guillón Muñoz, Ledena Acevedo, Roslo, Zunfelde, Luisi, Montero Bustamante, Menafra, Jean Díaz de Acevedo, Benedetti, Guillón Muñoz, Gervasio, que eran 2 hermanos, Rama, Ardao, Rela, Martínez Moreno, Sergio Vizca, Sabini. Incluso uno de los últimos abordajes lo ha realizado Gerardo en su exitoso libro El liberalismo conservador, donde analiza el pensamiento político de Reyes. Hombre de carácter firme, altivo y difícil. Su biografía está marcada por varios episodios ríspidos. Gustaba decir: yo vivo mis ideas, las vivo pasionalmente, aunque eso moleste a ciertos ideólogos de invernáculo y a algún pobre diablo eunuco y libreto. También reconocía los riesgos de ese carácter impetuoso. Soy como un rayo. Lo malo es que a veces no sé dónde caigo. O sea que su dosis de humor también la tenía. Su obra como literato no puede separarse de la que realizó como productor rural, cabañero e ideólogo del gremialismo ruralista. En este último campo debe destacarse que fue quien, desilusionado de la actividad política partidaria en la que intentó incursionar, impulsó en 1903 el nacimiento de la Liga del Trabajo de Molles, institución pionera en su género, que se transformó en modelo de otras organizaciones de productores. A partir de esa experiencia también impulsó
el nacimiento de una federación de instituciones agrarias, proyecto que lanzó en 1908 y finalmente se concretó con el nacimiento de la Federación Rural en 1915. En buena medida, gracias a él, es que Durazno ocupa dentro de la historia de la Federación Rural también un lugar de prestigio. A través de sus textos políticos, gremiales y literarios, que son muchos, Reyes definió un pensamiento con perfiles propios, bien acentuados, que generó resistencias radicales, pero también adhesiones fuertes. Para finales de los años 20, ya tenía serias dificultades económicas, pese a que en la década de 1930 ocupó algunos cargos oficiales. Esos contratiempos económicos no cesaron hasta su muerte en Montevideo el 24 de julio de 1938. Ese mismo día falleció Pedro Figari. Sobre esa singular coincidencia, Fernán Silva Valdés escribió su romance para la muerte de Carlos Reyes y Pedro Figari, que comienza diciendo: Carlos Reyes y Figari murieron el mismo día, Pedro Figari el pintor y Reyes el novelista. Reyes el de los toreros, Reyes el de los caudillos y Figari el de los cuadros con episodios nativos. Reyes el de las saetas, vuelo de palomas místicas, Figari el de los candombes con lunas de pesadilla. Respecto al libro que nos ocupa, ya en declaraciones publicadas en la prensa en 1929, Reyes manifestó que estaba escribiendo una obra que iba a llamarse El Gaucho Florido. Trabajó en ella en los años siguientes y en 1932 se publicó en Uruguay, agregándole a modo de subtítulo explicativo la novela de la estancia cimarrona y del gaucho crudo. En las declaraciones que realizó en 1929, señaló que este nuevo trabajo en buena medida iba a tener el carácter de sus memorias, y efectivamente lo tiene. Como toda obra literaria, permite ser abordada desde diversas perspectivas y con distintos propósitos. En mi caso, el interés ha estado centrado tanto en el carácter autobiográfico como en su valor como testimonio histórico de la evolución de la producción agropecuaria y de la sociedad rural en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. Si bien el tropero gaucho Florido es el protagonista de la obra, es notorio que el propósito profundo de Reyes fue destacar la personalidad excepcional de su padre, Carlos Genaro, encarnado en la novela por Don Fausto, el patriarcal patrón, y junto a él un único hijo pequeño, Faustito, en quien no puede dejar de verse a Carlos Claudio. Desde la perspectiva geográfica, la obra transcurre en la zona central del país. De manera similar lo hizo en los casos de Vega y el Terruño. La estancia en Tala Grande es el epicentro de la novela, centro de la acción proteica de Don Fausto. Podríamos decir que tras esa denominación se esconde la estancia El Paraíso, que fue el centro fundamental de la acción de los dos Reyes. Sin embargo, el autor ubica el Tala Grande al norte del Río Negro, aludiendo a algunas de las importantes propiedades que también allí poseyó Carlos Genaro, en especial la estancia La Bella Vista. Esos fueron, a grosso modo, los campos de Reyes, y esa línea punteada que ustedes ven es el Río Negro con esos meandros que lamentablemente las represas los ocultaron para siempre. Desde el punto de vista temporal, el autor muestra tres épocas bien definidas para la vida en los campos y la forma de la producción. La primera, los tiempos de la estancia cimarrona,
Posteriormente, los grandes cambios productivos en las décadas de 1870 y 80, y la tercera que nos sitúa en otra etapa de transformaciones en las primeras décadas del siglo XX. Pero la primera y la tercera son abordadas de forma esquemática. Es la segunda el escenario epocal que claramente predomina en la novela. Es que ese fue el tiempo donde su padre, Carlos Genaro, el Fausto de la novela, desplegó todo su potencial como reformador de la producción rural, lo que le dio extendida fama en su época. Por eso en El Gaucho Florido evoca en detalle esa epopeya del trabajo, sin dejar de destacar los grandes desafíos que hubo de vencer: la inseguridad de los campos, los frecuentes movimientos armados que todos lo trastocaban y las imprevisibles adversidades climáticas, como un temporal que le mató varias decenas de miles de ovejas. Y paso a citar el texto de la novela. «Hay que empezar de nuevo», exclamó don Fausto, cuando miraba el campo cubierto de puntos blancos, el tendal de corderitos perecidos a las primeras de cambio. Ovejas muertas formaban montones en las orillas de los arroyos o contra los cercos y los alambrados. Escapa totalmente a los propósitos de esta exposición analizar la novela. Mis palabras no tienen otro propósito que destacar un autor, una obra y una actividad económica, la pecuaria, con estrechos vínculos con estas tierras del centro del país. Voy a comentar solo 2 o 3 aspectos más, y disculpen si se extiende demasiado. Una escena solo. Hay varias escenas muy potentes y de alto valor descriptivo en el libro, pero dentro de ellas es sobresaliente, y no soy el primero en calificarlo así, la del dificultoso pasaje del Río Negro de una tropa de más de 800 cabezas que debía seguir después con rumbo al sur, hacia la Tablada. El escenario es el antiguo paso de Bustillos, que desapareció por la represa del Rincón del Bonete. Era el vado, no sé si se logra ver ahí que está escrito Paso del Bustillo, era el vaso comunicante entre las tierras del norte y del sur. El cruce del mismo era tarea constante, pero hacerlo cuando las aguas habían desbordado el cauce normal y llevando una enorme cantidad de ganado, sin duda era una acción con altísimo riesgo de vida. El autor se coloca siendo niño, Faustito, acompañando a su padre y observando desde una altura la difícil empresa donde la vaquía de los troperos era exigida al máximo. Otro aspecto, el panorama humano. Dada la forma de producción intensiva que imprimió Carlos Genaro a sus dilatadas tierras, en ellas se concentraron varios centenares de hombres y mujeres, muchos de ellos formando familias, a las que priorizaba a la hora de dar trabajo. Allí se daba cita a un verdadero crisol de etnias y procedencias, que Reyes, el escritor, puso especial cuidado en destacar. Estaban los gauchos de origen indígena, como Miraqué, o los morenos Juan de Dios y Sabana. Algunos eran veteranos soldados de las sangrientas luchas entre las divisas, señales de identificación partidaria que cada uno podía lucir con libertad en los campos de Reyes, a pesar de que él tenía una clara definición política. A eso se sumaba un enorme rosario de mujeres, chinas y morenas, la mayoría. Todo esto formaba el predominante sustrato social que habitaba los campos. Era el basamento nativo, el de los antiguos orientales.
pero a él se fueron sumando de manera creciente las sangres que venían del otro lado del mar. Ahí está Carlos Genaro Reyes pintado por Juan Manuel Blanes. Extranjeros a los que el Reyes padre atrajo con especial empeño, pues eran portadores de saberes que no dominaba la población gaucha. Los italianos para ocuparse de las quintas, la forestación y la agricultura, los vascos para la cría de ovejas, la construcción de cercos de piedra, para hacerse cargo de las pulperías de cada estancia, o como maestros en las escuelas que el rey les hizo establecer en sus propiedades. Aunque no los menciona en la novela, también atrajo suizos para que desarrollaran la fabricación de quesos. Más de 80 kilómetros de cercos de piedra construyó en sus estancias. Y cuando vino el alambrado, más de 200 kilómetros de alambrado. Titánica la tarea del viejo rey. Un gran número de esos hombres que trabajaron en los campos de Carlos Genaro Reyes salieron con capital suficiente para transformarse ellos en propietarios. Hay un antepasado de Felipe que puede hablar. El carpintero de Reyes, Manuel Brito. Por el año 1900, desde Florida hasta Rivera, se los podía encontrar a estos establecidos como hacendados exitosos. Podría dar una cantidad de nombres: los Arguiza, los Valleros, los Dutra, los Amespil, los Prieto, infinidad. Recogí de varias familias la tradición del agradecimiento que tenían sus mayores por aquel antiguo patrón generoso que les había permitido progresar. Otro punto, lo inevitable de los cambios. En la obra escrita de Reyes se destaca como uno de sus temas recurrentes el de los cambios y la respuesta de los hombres y las mujeres a los mismos. Insiste en señalar que las modificaciones en las formas de producción, especialmente en la agropecuaria, provocan transformaciones profundas que amenazan con dejar a muchos hombres al margen de esos procesos si no poseen una predisposición mental para aceptarlos y adaptarse. No es un tema viejo, pasado de moda esto, ¿verdad? Ahí está la sombra de la IA. En casi toda la obra reiliana predomina un escepticismo respecto a que los gauchos, al menos en su mayoría, pudieran lograr dar ese paso, no por falta de lucidez o dificultades en el aprendizaje, sino porque en ellos estaban tan arraigados los valores y modos de vida tradicional que abandonarlos suponía un gran esfuerzo. En el gaucho florido insiste en esta perspectiva, señalando que la mentalidad gaucha lejos está de pensar, por ejemplo, en el ahorro y en el mañana. Dice Florido en una ocasión: no todos íbamos a ser ricachos. Yo hasta que no cumpla los 50 no pienso rejuntar cobres. Vean cómo son hechas las monedas, redonditas para correr. En otro pasaje el propio Reyes, al insistir en la facilidad que tenían los gauchos para gastar el dinero, afirma: en el Evangelio gaucho estaba escrito el presumir y garantear. El ahorro les parecía cosa de gringos roñosos. En el diario íntimo de Reyes, llevado en los años en que redactaba la novela, nos enseña con diafanidad lo que pretendía decir a través del protagonista. En abril de 1931, un año antes de la publicación, registró en su diario: Florido es el prototipo del gaucho cristalizado,
inadaptable a otro medio y por lo tanto sin futuro. No quiere ser otra cosa que lo que es. No quiere ser gringo, el sumiso, el esclavo, el que ahorra vintén a vintén. Un instante intenta salir de pobre cuando se encuentra con un capitalito, pero considerando todas las libertades que le será necesario sacrificar, se revela. Sin duda estas afirmaciones y otras similares dan mucha tela para cortar. En estos casos y en otros, se podría señalarle a Reyes que no culminaba de manera completa el viaje hacia el interior de esos hombres y mujeres del campo, que pese a haber estado en estrecho contacto con ellos desde la infancia, tal vez no hizo todo el esfuerzo empático que se necesitaba para rastrear las motivaciones últimas de profundo arraigo del tiempo que podían explicar determinadas actitudes ante la vida, las cosas y la muerte. Sin duda es un tema complejo, imposible de tratar aquí. Para comenzar a terminar, suspiren, vuelvo a evocar con agradecimiento las conversaciones con vecinos duraznenses que hoy ya no están, que me fueron dando las puntas del ovillo para penetrar cada vez más en este vasto territorio temático de los Reyes. No mucho tiempo después que alguien me recomendara la lectura del Gaucho Florido, hablando con otro vecino, pero ya en la ciudad de Durazno, me dijo: el Gaucho Florido en el que se inspiró Reyes trabajaba en una de las estancias de su padre, y fue fulano de tal. Aquí en Durazno todavía viven varios de sus hijos y son fulanos, todas las indicaciones. Que Reyes se inspiró en un personaje real lo afirmó Gervasio Guillot Muñoz, quien conversó mucho con él, dejando testimonio escrito de sus diálogos. Registró dicho autor lo siguiente: a Florido lo conoció de carne y hueso, como peón de una de sus estancias, y lo llevó a su novela tal cual era. La última. Localicé a esos familiares. Varios de ellos eran vecinos del barrio donde nací y me crié. Le habrá pasado también a Gerardo de decir, cuando uno se entera que determinada persona que conoció tenía vínculo con otro tema, capaz a veces ha muerto, ¿cómo me lo perdí? ¿Cómo me perdí de recoger ese testimonio? Bueno, en ese caso tuve suerte. Hablé con ellos y recogí una interesante información que en parte ya publiqué en los 2 tomos de Durazno Antiguo. El paisano que sirvió de modelo a Reyes fue don Rudecindo Turbán. En la sala hay familiares de él. Hijo de la brasileña Constancia Silva, que tuvo a su cargo uno de los puestos de estancia de Reyes padre, y del alemán Agustín Turbán. Por eso Florido, según es retratado en la novela, era alto, de ojos azules y cabello dorado. Uno de los muchos hijos que tuvo Rudecindo, Justino, un día junto a otro duraznense fue a visitar a Reyes cuando vivía en Pocitos. En esa oportunidad el escritor le manifestó: en tu padre, don Rudecindo, me inspiré para ser el Gaucho Florido. Seguramente Reyes se basó en los múltiples atributos que distinguían a Rudecindo dentro del numeroso personal de la estancia. Reconocida vaquía para todas las tareas camperas, valentía y serenidad ante el peligro, chispa y picardía en el decir, honradez acrisolada, habilidad en el bailar y exitoso en la seducción de las damas. Sin embargo, su destino fue muy diferente al del Gaucho Florido de la novela, que se hundió en las sombras
sin querer cambiar ni progresar. Rudecindo Turbán fue peón, después tropero, y llegó a capataz con los reyes. Ahorró dinero y compró un campo lo suficientemente grande para mantener a una muy numerosa familia. Fue un vecino querido y respetado, que dejó un recuerdo de admiración en quienes lo conocieron. El análisis de su trayectoria parece decirnos que lejos de haber desaparecido los gauchos sin dejar huellas, su sangre y herencia en muchos casos permanece entre nosotros. Hoy es 30 de octubre. Le propuse esta fecha a Gerardo porque era de los pocos días que yo tenía libre, porque estoy jubilado. Además, es octubre, se está cerrando el mes de Durán. Él también tenía varios compromisos por su intensa actividad profesional. Una o 2 semanas después, con asombro, que hasta este momento me sorprende, me di cuenta de algo. 30 de octubre es el día de nacimiento de Carlos Claudio Reines. Nació hace 157 años. Muchas gracias. Disculpen que se nos fue un poquito la hora, pero por suerte no llovió. Gracias por estar, los quiero mucho. Y bueno, Durán no está en todos nosotros y hay nuevas generaciones que tienen que tomar la posta de esto. Así que bueno, a seguir trabajando y saber que la presencia y el acompañamiento a todos los que hacen algo es fundamental.